con convicción y con denuedo. Decimos todos juntos, levántala, tu dispositivo, tu Biblia, donde traigas la palabra de Dios. Háblalo, que es verdad. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida. Vamos, iglesia, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seremos los mismos. Nunca, nunca, nunca. Rema dice amén y amén. Ahora nuestro tema en pantallas, por favor. La alabanza, un arma poderosa. Un arma poderosa. Tenemos armas, tenemos un arsenal. Si tú escudriñas la palabra, que yo creo que es así, tenemos un arsenal. Y esas armas son ¿qué? Poderosas en Dios. Pero esas armas se tienen que usar. ¿Cuántos dicen que sí? Se tienen que usar. Imagínate a alguien que va a la guerra, que te mandan a ti a la guerra. Dios nos guarde, ¿verdad? De ese tipo de guerras, donde hay tanques, donde llevan, pues no me sé los nombres de todo eso, ¿verdad? De las armas que llevan. Pero cuando ven al enemigo, iglesia, contéstate tú. ¿Las usan o no? Sí, claro que sí. Para eso son, para usarse. Las armas se usan. A la alabanza, un arma, es un arma. Yo soy testimonio de que es literalmente un arma que derrota, que destruye y que hace huir al enemigo. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra, como todo en esta iglesia. Pero también te voy a contar algo personal, que ya lo he contado. Igual vas a decir, ¿otra vez lo mismo? Bueno, es que queda en el tema. Este tema no va por nadie en particular. Nadie que llegue tarde después de la alabanza, no va por nadie, de verdad que no. Es que es un arma que se usa, es poderosa. Que llegas temprano está bien. Si no llegas temprano, no es algo con lo que yo tenga ningún tipo de problema. Es una relación con el Señor. Por eso quiero aclarar que no es por nadie ni para nadie, es para todos. Es un arma que se usa siempre, para todos. Inicio con el versículo de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4, en Nueva Traducción Viviente. Dice, usamos, no que las guardamos, no que las tenemos ahí y que nos olvidamos. Literalmente la palabra dice usamos. La alabanza es un arma poderosa. ¿Cuándo hay que usarla? ¿Por qué no la usamos? ¿Qué usamos en vez de la alabanza? A veces la queja, ¿sí o no? Usamos las armas que son poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. La alabanza la podemos usar para destruir todo tipo de artimaña, todo tipo de engaño de el único enemigo que tenemos, que no es tu vecino, sino el diablo, sino Satanás. Claramente podemos ver en este versículo que las armas son ¿para qué? Para usarse. Y Dios nos ha dado la autoridad sobre todo, sobre todas las cosas, en la tierra, en el cielo y aún debajo de la tierra. Alabarlo invoca esa autoridad y paraliza literalmente al enemigo. Usar nuestras armas, la alabanza paraliza. Cuando digo literal, es literal. En el libro de Génesis, por favor, Génesis capítulo 1, 28, leemos cómo Dios le dio a Adán y a Eva la autoridad. ¿Sobre qué? Sobre la tierra. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Lee conmigo para que veas cómo les dio la autoridad. Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra. ¿Y qué? Y gobiernen, manden, deleguen, manden, todo lo que implique, todos los sinónimos. Dice, y gobiernen, tienen autoridad pues sobre toda la tierra. Se las dio claramente a Adán y a Eva. Llenen la tierra y gobiernen sobre todo, sobre ella. Les dijo que gobernaran sobre todo el globo terráqueo.
Esa misma autoridad es la que tú y yo, Jesús nos delegó. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo, todo lo que camine o se arrastre. Todos sabemos, sin embargo, todos sabemos que después de que Dios les da la autoridad, les delega la autoridad, todos sabemos la caída, que con la caída de Adán se perdió esa autoridad. Pero también todos sabemos que Jesús vino a restaurárnosla y a regresárnosla. Adán dobló la rodilla ante Satanás y la autoridad se la dio a él. Luego después Jesús viene a darnos la autoridad que tenía Adán. Con esto en mente, debes recordar que Dios no bajará del cielo para decirle al diablo que deje de molestarte. ¿Cómo así? No, Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Como creyentes se espera y Dios quiere que usemos nuestro poder para hacerlo, ¿quién? Nosotros mismos. Así como Adán tenía la autoridad y Jesús luego la vuelve a recuperar para ti, para mí, esa autoridad aún mayor que Adán y Eva, nosotros tenemos esa autoridad. Dios nos la ha dado por medio de su Hijo Jesús. Eso es algo que inicié al principio diciendo, que muchos de nosotros no la usamos o no sabemos, pero tenemos esa autoridad. Y lo vemos en Lucas capítulo 10, versículo 19, Nueva Traducción Viviente. Miren, les he dado autoridad. Otra vez se la dio a Adán y a Eva, la pierden, la recupera Jesús y nos lo dice ahora, te está diciendo a ti. Rema, te está diciendo, mira Rema, te he dado autoridad sobre todo los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos y nada les hará daño. El dominio, la autoridad que poseemos es incluso, como te dije hace un momento, mayor que el que tenía Adán y Eva. Cuando Jesús resucitó, tú puedes imaginar esa escena. Tenía autoridad sobre todo, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando Él nos dio ese mismo poder, nos convertimos nosotros ya en responsables de usar esa autoridad. Tenemos que activarla. Cuando nos negamos a usarla, ¿te ha pasado? Que dices, es que yo no creo que funcione, es que yo voy empezando, o yo tengo tantos años pero nunca lo he hecho. Cuando tú te niegas a usarla, limitas la capacidad de Dios para poder intervenir a tu favor, al favor de los tuyos o a favor de tu familia. Recuerda, nuestras palabras y acciones darán el poder al diablo o a Dios para operar en nuestra vida. Lo que tú hablas le vas a dar poder o autoridad, ya sea a Dios o al enemigo. Debemos caminar en Jesucristo, enraizados, o sea, fuertemente asidos a Él, edificados en Él y constantemente ser agradecidos. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7 en Nueva Traducción Viviente. Fíjate cómo dice enraizados. Tú te fijas aquí que tenemos adoquín. Aquí hay un caminito, para quien no lo ha visto, que nos está viendo por YouTube. Hay un caminito donde sale, no tarda mucho en salir hierba, monte en el adoquín. Y a veces yo me gusta arrancarlo, pero hay veces que hay unos que son más fáciles de quitar y otras están muy difíciles. Están enraizados. Necesitan, le digo a alguien, una fuerza de un varón, porque yo no puedo. Está difícil de arrancar en el camino, ahí donde se me antoja quitarlo. Bueno, es una forma que te estoy diciendo simbólica de que así debemos de estar con Jesús. Dice, enraizados, que te quieran quitar, que te quieran arrancar, pero no puede, que es el enemigo. Dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben de seguir sus pasos. Verso 7. Arraíguense, ahí lo está la palabra, ahí lo está diciendo, que profundamente, cuando yo intento arrancar una planta de ahí y no me es posible, están demasiado, inténtenlo y verán que algunas están
casi imposible de arrancar. No es imposible, pero muy difícil. Entonces así dice, arraíguense profundamente en Él, profundo, y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. La alabanza y la gratitud trabajan juntas. La alabanza es muy importante. Ahorita vamos a ver los ejemplos. Y la gratitud, pues no se diga. Ser agradecidos con Dios es algo que a Él le agrada y que funciona a nuestro favor, ser agradecidos. La alabanza y la acción de gracias tienen un poder real para decidir el resultado en cualquier tipo de situación que tú estés enfrentando. Lo volveré a repetir. La alabanza y la acción de gracias tienen el poder real de decidir el resultado de las situaciones que estemos enfrentando. Dar gracias literalmente paraliza a tu enemigo, que es el diablo, y le permite a Dios moverse en nuestra vida con toda libertad, pero es alabanza y gracias. La alabanza es una parte fundamental de la vida cristiana y es una forma de expresar nuestra gratitud y adoración a Dios por todo lo que Él ha hecho en nosotros. Yo creo que nadie de aquí podemos decir que no vamos a darle, que no ha hecho Dios algo en nosotros como para no alabar su nombre. Estás sentado, tienes vida. Hay personas que ya no llegaron a este día. Tú estás sentado, tienes comida. Hay muchas cosas por cual ser agradecidos con Dios. La alabanza es más que solo una expresión de emoción. Es un arma espiritual que nos permite, escucha bien, nos permite vencer las batallas de la vida y experimentar las victorias en Cristo Jesús. ¿Qué tan importante es la alabanza? Que durante el ministerio terrenal de Jesús, los sacerdotes y escribas que siempre estaban atacando a nuestro amado Señor, no les gustó lo que Jesús hacía y les molestaba el hecho de que les molestaba a ellos, a estos eruditos, les molestaba que los niños alabaran y adoraran a Jesús y le reclaman a Jesús sobre ese asunto. Mateo capítulo 21, 15 y 16, NTV por favor, gracias. Dice, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron milagros, vieron maravillas y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban, alaben a Dios. Desde entonces, desde antes, obviamente desde mucho antes, pero vemos cómo aquí, cómo dice que los niños alababan al Señor, dice, alaben a Dios por el Hijo de David. Sin embargo, los líderes estaban indignados, buscaban, tú te acordarás muy bien que ellos buscaban un pretexto para matar, para apresar a Jesús, y hasta se enojaban hasta porque los niños alababan. Verso que sigue, por favor. Le preguntaron a Jesús, ¿oyes lo que dicen estos niños? Pues cómo no iba a oír. Y Jesús contesta, sí, contestó Jesús, y les continúa diciendo, ¿no han leído las escrituras? Pues dicen, a los niños y a los bebés se les ha enseñado darte alabanza. Amén. Es hermoso cuando los niños, cuando van sus primeras palabras, que son mamá y papá, ¿verdad? Las primeras, pero cuando los escuchas cantar, cuando empiezan a alabar a Dios, eso es algo agradable. Eso es algo que el enemigo sepa desde chiquitos, que ellos alaban a Jesús. Hay una protección por la alabanza, hay una protección para tus hijos. Ellos se indignan y Jesús les dice, sí, desde pequeños a los bebés se les ha enseñado darte alabanza. En el Antiguo Testamento predijo que los niños también alabarían la alabanza y que sería una herramienta efectiva para derrotar al enemigo. Salmo 8:2 en Nueva Versión Internacional. Mira el poder de la alabanza, solo un tantito porque ahorita vamos a ver más. Por causa de tus adversarios has hecho que brote, ¿qué? La alabanza de labios de los pequeñitos y de los labios de pecho. ¿Para qué? Para silenciar al enemigo. La alabanza silencia al enemigo. Tú y yo tenemos siempre, si no es todos los días o semanas, siempre tenemos oposición. Siempre habrá algo que el enemigo quiera hacer contra ti, contra tus hijos, contra Rema, contra tu familia.
Pero la alabanza dice, silencia al enemigo. Yo diría gloria a Dios. Amén, porque es un arma que tienes. Que no tienes que ir a adquirir ni comprar nada. Aquí está, en tu boca. La alabanza silencia a nuestros enemigos y literalmente los derrota. La alabanza es una forma de declarar totalmente la victoria de Dios sobre tus adversarios. Ahí te va una parte de lo que siempre digo, de una parte de mi testimonio. Te dije hace un momento que la alabanza es una forma de declarar la victoria y de recordarle al enemigo su derrota. Cuando yo sufría crisis convulsivas, cuando inicié con eso y después yo regresaba y que fui desahuciada y yo sufría esa crisis, yo me acuerdo que mi esposo me decía que yo no le conocía a él. Yo le hablaba de usted. Esa bacteria que se estaba comiendo mi cerebro y que por la cual fui desahuciada. Entonces yo despertaba y lo iba reconociendo poco a poco. Y recuerdo que empecé a clamar al Señor. A todos vamos al Señor cuando nos encontramos de una manera. Siempre acudimos a Él y Él en su gracia, porque yo no asistía ya a ninguna iglesia, tenía conocimiento de la palabra. Y recuerdo que mi esposo me ayudaba todos los días a despertar, porque esa convulsión solo me daba a una hora. No había otro horario, siempre era a la misma hora. Y recuerdo que pasó el tiempo y yo podía despertar y yo sentía, nunca te imaginarás lo horrible que sentía cuando aquella cosa venía sobre mí para atacarme. Y yo ya no podía, mi boca ya no podía hablar. Y yo iba y movía al pastor. Él sabía que en cuanto yo lo tocaba, porque ya mi boca no me obedecía, era para que me ayudara a que no me viniera la crisis. Pero llegó un momento, iglesia, que empecé a comer palabra y palabra de Dios, que cuando yo sentía que ya venía sobre mí, yo lo conocía, yo sabía aquella presencia como venía sobre mí. Era maldición generacional, porque mi abuela y una tía lo tenían y yo lo tenía en ese entonces. ¿Sabes qué pasaba? Cuando yo un día dije, ya no voy a despertar a mi esposo para que me ayude. Yo me voy a levantar y yo sola voy a echarlo fuera. Ya no lo voy porque él se asustaba, porque era horrible la escena. Y yo recuerdo, y Dios no me dejará mentir, como que un día voy a estar delante de Él y tú también. Yo recuerdo que me salía a la cocina sintiendo que ya me iba y me perdía y no me perdía. Entonces yo comenzaba, el Espíritu de Dios inmediatamente me dio un canto, me dijo alaba. Yo no tenía ganas de alabar, yo sé que tú has llegado a este lugar o a cualquier lugar, o si te congregabas en otro lado, a veces con tanta carga o con enfermedad o con situaciones diferentes y tú no tienes ganas de alabar. Yo lo sé porque yo lo viví. Pero después de eso, cuando el Espíritu me dijo alaba, en un canto que no era de mis preferidos pero que hoy se convirtió en mi preferido, es: con mi Dios yo asaltaré los muros. Ese canto que me dio el Espíritu Santo, todavía la lengua me obedecía. En cuanto yo sentía, eran segundos, yo me tenía que levantar rápidamente. Y cuando yo me levantaba, yo empezaba a decir: con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Y alzaba mis manos. Una vez, no te voy a decir más, vi como una sombra negra se fue. Y cada vez, y ya después, y yo bien contenta, le iba y le decía a mi esposo: ¿qué crees? Intentó llegar. Dice: ¿por qué no me despertaste? Dije: porque el Espíritu Santo me guió, porque alababa y no me daba la convulsión, iglesia. De verdad, eso es verdad, eso es real. Ahí está, dice, en el versículo anterior que vimos, dice: derrotará, silenciará al enemigo. Y yo, cuando Dios me dio este tema, yo dije: yo tengo que volver a decir, esto ya lo he dicho en otras prédicas, pero yo tengo que volver a decirlo, por si alguien no lo ha oído, o por si ya se le olvidó, o si ya lo enfadé, pues lo lamento, pero no puedo callar de la forma en que él se fue yendo. Me levantaba y había momentos que danzaba. Si tú te asomabas, yo estaba en la cocina, yo caminaba y yo alababa, y aquello se iba, y una paz indescriptible llenaba mi ser. Ese es mi testimonio. Por eso yo puedo decir: es verdad que la alabanza silencia al enemigo. Literal. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Amén.
Eso es real, eso es verdadero. ¿Eso aplica en mí nada más por ser pastora? Claro que no, yo ni pastora era, ni teníamos iglesia. Pero la palabra es para todos. Amén, gloria a Dios. Cuando alabamos a Dios, estamos declarando su poder literalmente y autoridad sobre nuestras vidas. Mira un ejemplo del rey Josafat. Los moabitas y los amonitas se reunieron para atacar a un rey que se llamaba Josafat y a su pueblo. Ellos tenían tanto miedo porque el enemigo, los moabitas y estos amonitas, superaban en número al rey Josafat y a su pueblo. Era inmenso, no se le triplicaban cuántas veces a los hombres y venían a atacarlos. Estos eran vecinos de Judá y le tenían mucha envidia al rey Josafat, al pueblo de él. Le tenían envidia, no querían estar con él, o sea, querían dominarlos y decidieron atacarlos. Entonces ellos dijeron: Señor Josafat, rey Josafat, vienen contra nosotros. Y aunque le superaban en números, esto fue lo que hicieron. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. ¿Sí es 1? Sí. Después de esto, los ejércitos y los moabitas y los amonitas, algunos meunitas, le declararon la guerra a Josafat. Verso que sigue. Verso 3, porque no. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. Como todos, cuando tenemos algo, acudimos a Él. Y Él no se enoja, Él no te dice: ahora sí vienes, ¿verdad? Ahora que te llegó el agua al cuello, ya me quieres, me ayuda. No, Él siempre está listo para ayudarnos. Verso 4. Dice: de todos los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar ayuda del Señor. Pasamos al verso 12. Oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Le decía el Señor, le decía Josafat: somos impotentes ante un ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. ¿Te ha pasado que no sabes qué hacer? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que a todos nos ha pasado el Señor? ¿Y ahora qué voy a hacer? Señor, ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora qué es lo que continúa? Bueno, Él hizo lo mismo, pero ¿qué dijo? Venimos a ti, porque solamente tú puedes ayudarnos. ¿En ti qué? En ti buscamos ayuda. Otra versión dice: a ti elevamos nuestros ojos. La Biblia dice que el Espíritu vino sobre un varón de nombre llamado Jaziel y les dijo en el verso 15, dijo: el Espíritu, recuerda que ahora tú tienes el Espíritu de Dios cuando recibes a Jesús en tu corazón. En aquel entonces el Espíritu de Dios solo venía sobre algunas personas. Aquí vino sobre Jaziel y dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche rey Josafat, esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten. ¿Tienes miedo? ¿Te ha pasado que ves cómo está la situación? Hoy te dice: no tengas miedo, no tengas miedo, no te desalientes por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes. Rema, iglesia, hermanos, la batalla que estás pasando no es tuya. La batalla es de ¿quién? La batalla es de Él. La batalla es del Señor. No sé qué hacer, Señor, pero esta es tu batalla. Tú vas a pelear por mí. Eso fue lo que le dijeron. No es nuestra guerra, sino la de Dios. Más adelante, no lo vamos a leer porque son varios versículos. Más adelante la Biblia nos dice que el rey les dio instrucciones, que algunos cantaran y otros alabaran. ¿Te puedes imaginar? Van a la guerra y los pone adelante, son los levitas, y les dice: ustedes van a cantar y ustedes van a alabar. Y el enemigo que venía contra ellos, venía con armas, venía con todo su arsenal, y ellos van cantando. O sea, ponte a cantar. Suena absurdo, ¿no? En lo natural. ¿Cómo van a cantar? Oye, viene a los que vamos a atacar, viene los del ejército de rey Josafat. Imagina a los amonitas hablando entre ellos. ¿Pero qué crees? Vienen cantando. ¿En serio? ¿Es en serio que vienen cantando? Sí, vienen cantando y saben que los vamos a atacar, pero ellos vienen cantando y vienen alabando. ¿Cómo la ves? No, pues así. Ahorita vamos a acabar con ellos. Imagínome, esto es de mi cosecha, que cómo vas a luchar contra alguien que viene cantando. Bueno, simplemente porque Dios lo había dicho. Y decían: glorificad a Jehová,
porque para siempre es su misericordia. Y vamos a ver lo que pasó cuando ellos se pusieron a alabar al Todopoderoso, y que sin duda el enemigo se burlaba de que ellos cantaban. Y lo vemos ahí mismo, pero en el verso 22, Segunda de Crónicas 20, 22. Léelo conmigo, dice: cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas. ¿A qué iglesia? A cantar y a dar alabanzas. No era fácil, era una guerra. Ellos no llevaban armamento. Este era su arma, cantar y alabanzas, cantar y alabanzas. Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón y Moab y del monte Ser comenzaran a luchar entre sí, y se mataron. Y se mataron. Cuando ellos comenzaron a cantar y cuando ellos comenzaron a alabar a Dios. Amén. Tus enemigos quedan destruidos, iglesia. ¿Qué te agobia hoy? Bueno, eso lo quería dejar al final. Ve pensando qué te agobia hoy, porque al final vamos a cantar, amén. Vamos a cantar una alabanza. Y si tú traes algo que ya no quieres y que no te pertenece y que es el enemigo que ha puesto sobre ti, hoy es el día. Hoy puede ser, si tú quieres, el día. Termina el versículo, dice: comenzaron a luchar entre sí. Otra versión lo tengo de la siguiente manera, dice: los que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Dios le dijo que esta no era su lucha. Hoy te lo está diciendo a ti: no es tu lucha, no es tu guerra, así como se lo dijo a Josafat, sino la de Dios. Cuando lo alabaron, los libró de sus enemigos. Lo hizo conmigo. Cuando a punto de darme la crisis, lo hizo conmigo. La alabanza, el culto y los cantos de la gente permiten a Dios intervenir. Tuvieron órdenes ellos de alabar y de glorificar al Señor, y el Señor intervino. Cuando tu servidora entonaba cantos y alababa cuando estaba a punto de perder la razón, el Señor hacía, con medio de la alabanza y mi agradecimiento al Señor, que el enemigo no me atacara, que no permitió que me diera ninguna otra crisis. Cuando alabamos a Dios, le damos gracias, y le damos gracias, le estás recordando al diablo su derrota. Muchos creyentes pasamos un tiempo considerable pidiendo a Dios que haga algo por nosotros, cosas que Él ya ha hecho o que ya nos dijo que hiciéramos. Él ya no va a mandar a su hijo, Él ya lo hizo. Él ya no va a decirle que Él ya te dio la victoria, no te la va a dar, Él ya te la ha dado. Este poder ha sido puesto bajo nuestra autoridad, pero tenemos la responsabilidad de nosotros encender el interruptor. Es como si tú te metes a tu recámara y está todo oscuro y dices: bueno, ¿por qué está oscuro? ¿Que no me pusieron el cableado? ¿Por qué está oscura mi habitación? Porque tú tienes que ir a prender el interruptor. Entonces la luz se va a encender en tu recámara, en el lugar que hayas entrado. Es lo mismo. Hay poder en la alabanza, en lo que sale de tu boca, ya sea para bien o para mal. Dios te ha dado esa arma poderosa, pero tú tienes que encender el interruptor para que ésta funcione. Limitamos a Dios cuando nos negamos a alabarlo, porque alabarlo libera el poder de Él en nuestra vida. Alabarlo y adorarlo nos conecta con toda la autoridad, con todo lo que necesitamos. Iglesia, si tan solo pudiéramos entender el poder que hay en la alabanza, no pararíamos, no importa la situación que estés pasando, cuando sabes que el poder que hay en alabar al Señor. Salmo 43, versículo 4, en Nueva Traducción Viviente. Allí iré al altar de Dios, a Dios mismo, la fuente ¿de qué? De toda mi alegría. Vengo a ti, Señor, no tengo ganas, pero tú al alabarle, Él te va a dar la alegría. Él es la única fuente, no existe otra fuente más. Todo lo demás, que ganas bien, que vestimos con ropa que te gusta, que te compras el carro del año, el que todavía no ha salido, el celular más, sí, no es malo, para mí no es malo.
pero eso no es la fuente de la alegría. Sí, lo tienes un rato y yo quería esta pluma, este lapicero, estoy feliz y todo, pero es efímero. O sea, la alegría esa es efímera, se va a acabar. A ratito ya pasó de moda este lapicero, pero sin embargo, la fuente de alegría es el Señor. Dice, te alabaré con mi arpa, oh Dios, te alabaré. ¿No tienes arpa? No es precisamente un arpa con lo que necesitas, tienes lo necesario para alabarlo. Tenemos que ir a Dios, solamente Él, porque Él es el único que puede llenarnos de gozo. Lo demás se acaba. La Biblia dice que cuando tú y yo alabamos, nuestro Dios se manifiesta. Lo sé y te lo platiqué. La alabanza jamás debe ser condicionada según las circunstancias que te están rodeando. Es que no tengo ánimo, es que me dieron una mala noticia, y yo lo sé que no es fácil eso. Por eso se llama sacrificio de alabanza, porque no es fácil. Pero sin embargo, cuando yo iba a sufrir esa crisis, no era fácil. Yo no quería alabar, yo quería un remedio o algo que me dijeran para que yo no tuviera que pasar por eso. Pero la alabanza fue fundamental para mi sanidad. Entonces la alabanza no está condicionada. Es que no tengo ganas, es que no me siento bien, es que pues qué ganas voy a tener en medio de esto. No importa, no importa. Ahí es donde tú vas a ver la mano de Dios. La alabanza es una decisión, así como la alegría. Y decía el pastor, la alegría es una decisión, la alabanza también. Yo no tenía ganas de alabar, como yo sé que a ti te ha pasado, cuando no traes ganas por el motivo que sea. Por eso es una decisión. Pablo y Silas, estando en la cárcel, nos dejan muy claro que no importan las circunstancias que estén pasando. En Hebreos nos relata que Pablo hizo una liberación extraordinaria. Pablo va predicando el evangelio, Pablo estaba haciendo las cosas bien. Se encuentra una muchacha que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Esta chica que adivinaba la suerte iba molestándolos día tras día a ellos. De repente ella trabajaba para sus amos, y les daba mucho dinero, y se estaban enriqueciendo con el espíritu que ella traía. Ella ganaba y les daba el dinero a sus jefes, a sus amos. Pero Pablo un día se enfada porque va atrás de ellos y le dice: en el nombre de Jesús, todo ese espíritu que lo estaba atormentando, sal de ella. Entonces el espíritu la deja, y los amos se enojan y echan presos a Pablo y a Silas. Se enojan porque su mina de oro se había acabado. Entonces ellos van a la cárcel. Hechos capítulo 16 versículo 23. Los llevan ante las autoridades. Solamente, ¿qué hicieron Pablo y Silas? Nada malo, no era nada malo. ¿Te pasa que a veces decimos, yo no he hecho nada malo, ¿por qué me pasa esto? Ellos es un caso igual. Dice, después de haberles azotado mucho, le azotaron porque dejaron libre a una mujer que estaba siendo atormentada. ¿No eran justos los azotes de él? No eran justos. Dice, después los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, como si fuera pues un cartel para ellos. Bueno, si era un cartel muy peligroso. Verso 24, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El cepo era algo de, ¿cómo se llama? Una madera donde ponían los pies, y obviamente no se podían mover, y mucha seguridad para estos dos hombres que no habían hecho nada injusto. Sin embargo, en lugar de desesperarse, Pablo y Silas deciden, azotados, encarcelados, amarrados de los pies. ¿Has visto alguna foto de las cárceles de ese entonces? Era una cosa pequeñita y fría. Ahí estaban. Ellos podían haberse quejado y uno al otro haberle dicho: oye Pablo, ¿cómo ves? Estamos predicando y resulta de que nos azotan. Y Silas le hubiera dicho: no, pues yo ya no vuelvo, yo no sigo al Señor, ya, o sea, hago lo que estoy haciendo, o sea, hago lo que Él me dijo, y resulta de que Él no nos defiende, mira dónde estamos. Y todo pinta para quejarse, ¿sí o no? Pinta para decir: estamos sirviéndote y tú no tienes cuidado de nosotros. Pero ellos deciden que en lugar de queja van a tener alabanza. Verso 16, Hechos 16, 25. En medio de la adversidad, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían.
¿Te puedes imaginar la situación? Y ellos, en lugar de enojarse con Dios, como nos ha sucedido a muchos de nosotros, se ponen a cantar y a orar. Himnos, himnos. En medio de ese dolor, recuerda que eran 39 azotes, porque 40 era inhumano. Bien considerados ellos, solamente 39 latigazos les daban. ¿Te puedes imaginar el ardor que tenían y el lugar donde estaban? Y no habían hecho nada malo. Y eso fue, eso lo que tienes en pantallas. Cantaron himnos a Dios y los presos los oían. Es una forma de adoración que puede parecer, que se puede ofrecer más bien en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. En cualquier lugar. Mira el lugar en que ellos estaban. El punto aquí, iglesia, es que ellos tomaron la decisión de alabar a Dios. Es una decisión que se toma, de alabar a Dios, estando con dolor por azotes, con dolor y azotes y presos. ¿Era injusto? Sí, era injusto. Era injusto que estuvieran presos. A veces nosotros, por una situación o una percepción de que no es justo cómo me trató, no es justo lo que me está pasando, lo primero que hacemos es cuestionar a Dios. Ay, yo creo que todos lo hemos hecho o lo hacemos, lo seguimos haciendo. Señor, ¿y a mí por qué? ¿Por qué quedé viuda a los 48 años, Señor? O sea, ¿por qué? ¿Por qué si tú sabías todo lo que yo iba a sufrir? ¿Por qué? ¿Por qué lo permitiste? Fue una de mis quejas. ¿Por qué, Señor? O puedes decir, Señor, yo siento que esto no debería que pasarme a mí. ¿Por qué, Señor? No sé cuáles son tus porqués, que algún día le hayas dicho al Señor, ¿por qué esto no es justo, Señor? Pablo y Silas no era justo lo que estaban pasando tampoco. Iglesia, mira bien, ellos estaban haciendo lo que Dios le había dicho, ir y predicar el evangelio. Pero ellos decidieron, no cuestionaron, no dice la Biblia que fuera así. Lejos nosotros a veces de alabar nos estamos quejando por lo que estamos pasando, y eso no glorifica a Dios ni va a cambiar tu presente. La queja nunca va a cambiar tu presente, sino más bien te va a afectar el alma, pues lo que profesas, lo que hablas, tiene un poder sobre nosotros para hacernos libres o cautivos de nuestro racionamiento. Lo que tú hables, lo que tú digas, queja o alabanza, va a tener un efecto en tu alma. La alabanza de Pablo y Silas fue acompañada por un milagroso terremoto. Milagroso porque los dejó libres, no destruyó a nadie, que abrió puertas de la cárcel y les permitió escapar. Hechos 16, capítulo 26, Reina Valera. Ahí está, después de que ellos cantaron himnos, después de que no se quejaron, de que solo alabaron y adoraron a Dios, esto fue lo que pasó. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, no un terremoto, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los presos, no nomás de Pablo y Silas, sino los que también oían, que cantaban, los otros presos, de todos. ¿Cuál es la preocupación que traes hoy? ¿Cuál es la tensión que traes hoy? ¿Cuál es? Que cuando tú alabas, que cuando tú cantas, como me pasó a mí, las cadenas cayeron, las cadenas se van. El enemigo te deja porque te deja. No puede luchar contra la alabanza. Esto nos muestra que la alabanza puede ser una forma de liberación, tanto espiritual como física. Ellos físicamente quedaron libres. Yo espiritualmente, cuando fui liberada de aquello que me atormentaba, fue físicamente. La alabanza de Pablo y Silas en la cárcel fue un testimonio poderoso de su fe y confianza en Dios. También nos muestra que la alabanza puede ser una forma y un testimonio para inspirar y edificar a otros. Todos, ¿te imaginas? Yo creo que todos se convirtieron en la cárcel. Todos dijeron la alabanza. De hecho, la Biblia relata también, ya no me quiero extender mucho, relata que el que los estaba cuidando se iba a matar, porque dije, pues si no me mato me van a matar a mí, porque quedaron libres. No, nunca te hagas daño, le dijo Pablo, y vino a la verdad. O sea, la alabanza también beneficia a los que te rodean, a los que te oyen. Pablo y Silas ciertamente estaban presos por una razón injusta. Ellos estaban predicando, estaban cumpliendo con el ministerio.
¿Cuántas veces decimos, ahora que me estoy metiendo más a la palabra de Dios, tengo más pruebas? Resulta que ahora que empecé a diezmar y ofrendar, tengo crisis económica. Bueno, Señor, ¿qué pasa? Pablo y Silas estaban en el ministerio y no por eso vivían en un lecho de rosas, pero cuando venía la situación, tú puedes ver que el Señor los sacaba. No quiere decir que no vamos a tener situaciones difíciles, pero que de todas ellas, el Dios Todopoderoso nos libra y nos librará siempre. A veces dices, ahora voy a la iglesia más seguido y mira lo que me está pasando. Alaba a Dios, bendícelo, porque de esa situación te va a sacar. Aquí para mí el punto, ya casi para terminar, es el poder de la alabanza. Pablo y Silas deciden que en vez de llorar, ya que habían sido azotados, y en vez de quejarse, ya que estaban presos injustamente, en vez de ponerse a cuestionar a Dios por lo que estaban pasando, prefirieron alabar y cantar, y vieron que traía resultados. Cuando el Señor le dice que hasta los presos escucharon y ellos se convirtieron, dice la palabra. Ellos, Pablo y Silas, deciden cambiar la atmósfera de la cárcel, deciden cambiar la atmósfera que te rodea. ¿Cuál es la atmósfera que te rodea? ¿Qué es lo que te preocupa? Mira, Pablo y Silas que cambiaron la atmósfera, no nomás de ellos, también de los que lo rodeaban en la cárcel. El poder de la alabanza es que vas a poder cambiar tu atmósfera, tu ambiente y la atmósfera de los que te escuchan. En la Biblia se nos manda que todos alabemos al Señor. Salmo 150, versículo 6, en Reina Valera. Mira, todo lo que respira. ¿Alguien de aquí no respira? Todos respiramos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Todo lo que respira, todo que alabe a Jehová. Tú no le alabes cuando no respires, pues. Pero de ahí, mientras tú respires, todo lo que respire, alabe a Jehová. Sin duda, Pablo y Silas aplicaron el siguiente versículo que te voy a leer, Salmo 23, del 3 y 4, a la perfección. Que Dios se mueve en las alabanzas y no en las quejas. Salmo 23, verso 3 y 4. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. 22, me equivoqué. Salmo 22, 3 y 4. Porque tú eres santo, tú que habitas, si estás leyéndolo conmigo, ¿habitas en las qué? ¿En las quejas? No, ¿verdad que no? No, en las quejas no. Es tan fácil caer en la queja, ¿verdad? Nos pasa y ahí yo incluida, pero si luego, pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel, en las alabanzas de tu pueblo, del pueblo, o sea, de ustedes, de nosotros. No habita en las quejas. Las quejas no van a cambiar el presente, sin duda alguna. Sin embargo, la alabanza, yo te di mi testimonio y aquí tienes a Pablo y a Silas que sí cambian la situación. Como hijos de Dios, lo glorificamos. Léeme, pásame estamos en el 4, por favor. Él habita en las alabanzas. Y mira qué bonito dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. El 5, por favor, también, 22:5. Clamaron a ti. Todo lo que tenemos que hacer siempre es clamar a Él. Y fueron, ¿qué? Librados. Clama a Él y siempre serás librado. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Jamás seremos avergonzados. Él los formó para sí mismo y para que lo alabemos. Isaías 43, versículo 21. Este pueblo he creado a ti. Está hablando de ti, está hablando de mí. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas, ¿qué? Publicará. No quejas. Mis alabanzas publicará. Es decir, hablarás, darás testimonio. Será una forma de alabar a Dios, es dar testimonio, como lo que se hizo al principio. Dar testimonio de lo que Él ha hecho es una forma de alabarlo, de reconocer. Hay personas que a veces, yo sí les he tenido que decir, ¿sabes qué? Y mi esposo también, ¿sabes qué, hermano? Hablas más del enemigo. Y cuando tú hablas más del enemigo, estás alabándolo a Él. Así como das testimonio de las cosas bonitas que Dios hace, cuando tú hablas más y más y más del enemigo, estás alabándole a Él y no a Dios. Entonces, ¿qué dice? Mis alabanzas publicará.
como lo que se hizo al principio, dar testimonio. Déjame termino con este. La Biblia nos dice que el primer rey, ¿quién sabe cuál fue el primer rey de Israel? Fue el rey Saúl. Dice la Biblia que fue atormentado por un espíritu malo. Después de que el Espíritu de Dios se había apartado de él, hizo algo que no era correcto, que no le agradaba a Dios. Y entonces venía un espíritu, lo voy a leer en Reina Valera. La traducción en el original no dice que Dios le mandó, dice que Dios permitió, porque Dios no manda espíritus malos que te atormenten. Saúl se sentía oprimido por la ansiedad y la depresión. Los siervos de Saúl le recomendaron que buscara un músico para que tocara un instrumento y así se fuera el espíritu que lo atormentaba. Primera de Samuel capítulo 16 en Reina Valera. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, solo Dios permitía, Dios no lo mandaba, es la traducción. Él toque con su mano y tú tengas alivio. Y entonces mandan a llamar, a buscar a David, un joven pastor. La Biblia dice que era un joven, era guapo, era músico, y lo llevan ante Saúl, porque ese espíritu venía y lo atormentaba. ¿Y qué pasaba cuando él tocaba y alababa al Señor, David? Verso 28. Cuando el espíritu malo de parte de Dios, que Dios permitía, venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Este es mi último ejemplo de cómo la alabanza tocaba para Dios, estaba tocando para Dios, sin duda alguna. Y dice que el espíritu malo, igual que tu servidora, de la misma manera, también lo dejaba. También Saúl tenía paz. Sé lo que es eso, sé lo que es estar atormentado, y cómo con la música, cómo con la alabanza el espíritu se tiene que ir, porque se tiene que ir. Lo vemos aquí claramente. La música que tocaba David sin duda era para adorar a Dios, y lo demostró con el poder de la alabanza. Por cierto, la alabanza, por favor, ¿me apoya? Podemos alabar a Dios con cantos y darle nuestro agradecimiento. Esto le agrada más a Dios que cualquier ofrenda que tú puedas dar. Termino con este versículo, Salmo 69, versículo 30 y 31. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, verso 31. Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos o pezuñas. O sea, en otras palabras, la alabanza es lo que más le va a agradar a Dios que cualquier otro tipo de sacrificio. ¿Sí puede venir la alabanza, por favor? Iglesia, podemos ejercer nuestra autoridad, sin duda alguna podemos ejercerla, usando el poder de la alabanza, usando nuestra boca, para alabarle verbalmente. Y eso es lo que permite bendecirnos. Yo te pido que te pongas de pie, y yo sé que tú traes cargas, yo sé que tú traes, no, ni siquiera tienes que decírmelo. Yo sé que hay cosas con las que estás batallando, o cosas que tú dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Como le pasó al rey Josafat. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero ellos fueron a Dios. Tenemos la evidencia de Pablo y Silas. Quizás no creas mi testimonio porque no está escrito en la Biblia. Yo sí lo creo porque fue real. Tú puedes creerlo o no puedes creerlo, pero las escrituras sí no fallan. Pablo y Silas, en vez de quejarse, azotados, con dolor, quizá tu dolor no sea físico, quizás sí. Cual sea tu dolor, tú puedes en este momento, vamos a cantar, vamos a tener un tiempo de alabanza, un canto que nos ministre, por favor. No está. Ok. ¿Cuál es tu gigante? Porque a veces lo vemos como gigante, ¿verdad? A veces lo vemos y no vemos solución, como le pasó a Josafat, que se llenó de terror y de miedo. Pasa, sí nos pasa, pero no por eso no te debes de sentir mal porque te sientes atemorizado. Solo no te quedes en el temor, acude a Él, alábalo, bendícele,
adórale. No tienes trabajo, hay un dolor en tu cuerpo, hay un familiar, hay algo que te esté impidiendo, hay algo que tú digas, yo no tengo ganas de alabar. No importa que no tengas ganas de alabar. Pablo y Silas, no estás como Pablo y Silas, azotado y adolorido y en la cárcel, y ahí lo hizo, y el enemigo es derrotado. Amén, amén. Si tú quieres levantar tus manos, es una forma de alabar también. Si tú quieres engrandecerlo, alzando tus manos y cantando. Lo que dice la Escritura ciertamente es verdad. Iglesia, sé libre para alabarle. Cualquier otro sacrificio, dice que a Él lo que le agrada es la alabanza, acción de gracias. Vamos, iglesia, dale una fuerte ofrenda de palmas. Te alabamos, Dios. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor. Nuestros labios siempre, Señor, te alabarán, así como lo dice tu palabra. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Puedes tomar tu lugar, iglesia. Siempre mi oración es que la palabra haga rema en tu corazón y que así sea. Amén, que así sea. Si gustas levantar tus manos para quedar despedidos, no sin antes agradecerte, gracias y una disculpa por el tiempo que nos llevamos de más. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí, en lugar de quejarnos, bendiciéndole y alabándole y cantándole, no importando las circunstancias que éstas sean. Y todos los que lo haremos decimos amén y amén. Dale otro aplauso, iglesia, quedamos despedidos. Tenemos talento también. Bendiciones.